Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de película, ya sea de novela, de serie de televisión, puede ser también de cómic o incluso de videojuego, y hacemos una biografía ficticia basándonos en los datos que tenemos como si realmente hubiera vivido. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Rory Williams. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Rory Arthur Williams, a menudo llamado Rory Pond por el Doctor, era el novio de Amy Pond y más tarde su marido. Se convirtió en acompañante del 11º Doctor, murió y fue borrado del universo absorbido por una grieta temporal. Después del Big Bang 2 fue restaurado, se casó con Amy y volvió a viajar con el Doctor y su mujer. Durante este tiempo, su hija Melody Pond, más tarde Riverson, nació. Cuando el Doctor se casó con River, Rory se convirtió en su suegro y murió a la edad de 82 años en fecha desconocida, después de ser enviado por un ángel lloroso al pasado. Fue enterrado en Queens, Nueva York, con su mujer. Rory era el amigo de infancia de Amy Pond, como muchos de Ledworth. Él estaba al tanto de las historias del Doctor desarrapado y era reacio a vestirse como él a modo de juego. Era también amigo de Mel, sin que él supiera que era su hija en ese momento. Jugaban al escondite con ellas y se escondía durante horas cuando no le buscaban. Rory siempre se sintió atraído por Amy y sus sentimientos fueron desvelados después de que Mel lo contara años más tarde. Antes de esto, Amy había creído que Rory era gay porque nunca había mostrado interés por otra chica. Mientras trabajaba en el hospital en 2008, Rory notó que algunos pacientes deambulaban por el pueblo cuando estaban en estado de coma. Ahí entonces fue cuando conoció al Doctor, ayudó a derrotar al prisionero Cero y de regañar a los Atrashi, que eran los que hacían que los pacientes hicieran ese comportamiento, y así consiguió que no volvieran a la Tierra. Rory se comprometió con Amy y se puso a investigar las últimas teorías científicas. En 2010, sin saber que Amy había huido en la TARDIS, habían pasado días fuera de Ledworth. Rory tuvo una despedida de soltero arruinada por el Doctor, quien le fue a buscar para hacer entrar en razón a Amy. El Doctor llevó a la pareja en una escapada romántica a la Venecia de 1580 como regalo de bodas, pero allí se toparon con los Saturnins, que planeaban inundar Venecia para repoblar con su especie. Rory defendió a Amy y el Doctor derrotó a los Saturnis, y Rory decidió continuar viajando con el Doctor después de que Amy se lo pidiera. A bordo de la TARDIS, Rory fue víctima del polen psíquico, viéndose atrapado en un sueño compartido, y Rory escapó después de que el Doctor se hubiera dado cuenta de que estaban en una realidad que no era real, que era alternativa. Su relación con Amy se consolidó por la decisión que Amy había tomado. Ella lo amaba y no deseaba vivir sin él, sobre todo cuando Rory murió en uno de sus sueños. Bien, más adelante consiguieron, después de muchas peripecias, casarse, y la luna de miel de Amy y Rory pues la pasaron en la misma nave, en la misma TARDIS, y ahí es donde concibieron a su primera hija. Además de esto, el Doctor les dejó en un planeta como luna de miel para que estuvieran solos mientras él seguía algunas aventuras. Más tarde pasaron por algunos por algunas otras planetas, y fueron a un lugar donde encontraron a alguien que se parecía al señor Scrooge, como en un cuento de Navidad, y ayudaron a que creyera otra vez en la Navidad. Rory empezó a ayudar al Doctor a arreglar la TARDIS, lo que como él molestó a Amy y hizo que la TARDIS se materializase dentro de sí misma al dejar caer un termoenganche cuando miró por debajo de la falda de Amy. El Doctor desmaterializó la TARDIS resultante y le dijo a Amy que se pusiera unos pantalones.
Bien, tras la luna de miel, Rory y Amy volvieron a la Tierra y Amy fue sustituida por un doble, cosa que no supieron hasta mucho más tarde. En abril de 2011 recibieron una carta de color azul que les llevó hasta América y allí se encontraron con Riverson y el Doctor, que sin saberlo los demás era un duplicado de la telesecta que les estaba acosando hace ya aventuras. Este Doctor fue disparado por una versión pasada de River, falsificando su muerte delante de Rory y Amy, cosa que se descubrirá más tarde. Después de su falsa muerte, el grupo habló brevemente con Carlton Delaware. Rory, Amy y la River más vieja se fueron a cenar cuando se encontraron con una versión más joven del Doctor con su propia invitación. Durante su conversación con el Doctor más viejo sobre Espacio 1969, una serie antigua de televisión, Amy divisó a uno de los silencios alienígenas que habían ocupado el planeta desde hacía. Más adelante llegaron a la Casa Blanca en abril de 1969, donde conocen al presidente Richard Nixon y a una versión más joven de Carlton Delaware, y que les ayudarán en la lucha contra el silencio, que como saben es un enemigo bastante temible porque una vez que lo ves y te giras luego ya no lo puedes encontrar. Bien, después de 3 meses luchando contra el silencio, el Doctor empezó a usar sus poderes en su contra y Rory y Amy volvieron a viajar en la TARDIS, conscientes de la muerte inminente del Doctor. Debido a todo esto, pues tuvieron dudas de su relación, pero al final lo resolvieron. Bien, más adelante, respondiendo a una llamada de socorro del siglo XVII, tanto Rory como Amy como el Doctor pues acabaron en un barco pirata como les he dicho, del siglo XVII, donde pasan otra serie de aventuras hasta llegar a descubrir que realmente Amy era una doble y saber que además estaba embarazada. Rory y el Doctor reunieron a un ejército para rescatar a Amy y a su hija Melody Pond de Madame Kovarian y la iglesia del siglo 52, que era quien había robado o había duplicado a Amy con la intención de que el bebé que saliera con gran poder les liderara. Bien, más adelante, pues una vez digamos que había nacido Melody Pond, pues la misma iglesia se la arrebata y lo único de consuelo que le queda, aunque la siguen buscando, lo único consuelo que le queda es que sabe que que Melody Pond es Riverson, entonces va a saber que va a seguir estando viva, y de vez en cuando pues se van reuniéndose más adelante con madre e hija de una manera pues muy seguida, como hacía Riverson con el Doctor, y tienen que ponerse al día de lo que se han contado o lo que no se han contado. Bien, más adelante Rory acabó en una estructura alienígena con forma de hotel en los años 80, junto con Amy y el Doctor, donde una criatura se alimentaba de la fe de aquellos que quedaban atrapados en la prisión. Más adelante pues consiguieron, como siempre, salvar la aventura, y en 2013 el Doctor se reunió con Rory y Amy por Navidad. Curiosamente, Amy rompió con Rory y se sometieron a un divorcio, pero los Daleks se llevaron a Amy, a Rory y al Doctor al Parlamento de los Daleks, y curiosamente los archienemigos del Doctor les pidieron que salvaran a los Daleks, porque creían que iban a desaparecer debido a lo que llamaban los Daleks locos del manicomio Dalek. Como siempre, pues lo resolvieron y volvieron a la TARDIS. En 2020, 10 meses después de su última aventura, el Doctor materializa la TARDIS alrededor de Amy y Rory y el padre de Rory, Brian, que estaba cambiando la luz en el salón de casa de ambos.
Entonces él les tiene que descubrir quién es el doctor y tienen alguna aventura más incluso que aparece. Bien, la última aventura con el doctor fue en Manhattan, donde Rory es transportado atrás en el tiempo hasta 1938 por los Ángeles Llorosos mientras buscaba café. Amy lee la novela de misterio en Angel's Kiss al doctor y se dan cuenta de que la historia habla de River y Rory en 1938 y que el autor era un efecto de Riverson. Usando una vieja vasija como luces de aterrizaje, el doctor aterriza en la era saturada de energía temporal pero cuando llegan Rory ya había sido teletransportado. Entonces se dan cuenta de que los ángeles han tomado Manhattan y tienen que intentar acabar con ellos. Hacen una paradoja en el tiempo y los ángeles son destruidos. El doctor, Rory, Amy y River acaban en un cementerio de Nueva York en 2012 otra vez y con vida. Aliviados, deciden emprender una salida familiar, pero antes de entrar en la TARDIS, Rory encuentra su propia lápida y es enviado a un momento desconocido del tiempo en el pasado por un ángel superviviente. Amy, devastada, deja que el ángel la toca enviándola con Rory. Con el doctor incapaz de buscarla ante el riesgo de una paradoja aún más catastrófica, River le pide a Amy que escriba unas últimas palabras en el libro sobre los sucesos de su aventura juntos, en la que le escribe al doctor que ella y Rory le querían con la petición de que no viajara solo. Explicó que había vivido y muerto feliz con Rory, lo cual fue un relativo consuelo. Murió a la edad de 87 años. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.